Muy bien, a ver. Listo. A ver, vamos a empezar, muchachos. Muy buenas noches con todos. Muy bien. Ujú. Muy bien. A ver. Empecemos. A ver, el día de hoy tenemos que trabajar, hay un material de preguntas, ¿no? Las preguntas justamente las he también tomado para que no perdamos tiempo y las proyectemos aquí, justo en las PPTs. Entonces, empecemos. A ver, en ese material hay una serie de temas relacionados sobre todo a la primera parte del curso. Uno de los primeros temas que tenemos que recordar nosotros es el tema de hominización. Es, es fácil, por ejemplo, de repente entender nosotros muchachos que y recordar sobre todo que la hominización no es otra cosa que el proceso de evolución humana, ese lento proceso de evolución humana. Ujú. Y por ejemplo, nosotros podemos ir señalando lo siguiente. Hay algunas cosas que debemos conocer sobre este proceso. Por ejemplo, primero saber dónde se dio, en qué lugar terminó desarrollándose este proceso. Entonces, si nos hacemos la pregunta de dónde se termina generando esto, bueno, la respuesta vendría a ser lo siguiente, ¿no? Este proceso se terminó desarrollando en este continente, en África. Ahora, ¿en qué parte de África? Aquí está la respuesta. Este proceso se desarrolla en esta zona, conocida como el Valle del Rif. No te vayas a olvidar, aquí hay una zona conocida con el nombre de el Valle del Rif. Podemos ver aquí, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿y qué parte de África abarca el Valle del Rif? Bueno, el Valle del Rif abarca la zona nororiental de África. Ujú. Específicamente, si hablamos de países, aquí tenemos tres países importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el país de Etiopía, tenemos también el país de Kenia y el país de Tanzania. Aquí están esos tres países. Etiopía, Kenia, Tanzania. ¿Mm? Ahora, eh, en este lugar es donde se inicia el proceso de evolución humana. Ahora, el hombre específicamente surge producto de este proceso evolutivo en África durante la era cuaternaria. No hay que olvidarnos de esto, durante la era cuaternaria. Ahora, si hablamos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la época en la cual se termina desarrollando esto, la época vendría a ser el Pleistoceno. No te vayas a olvidar. Esa sería la época, el Pleistoceno. Recuerden que el Pleistoceno también comúnmente se le conoce, muchachos, ¿con qué nombre? A ver, ¿con qué nombre lo conocemos el Pleistoceno? Ese es un término científico que hace alusión a una época de clima bastante frío, gélido. Claro, comúnmente le llamamos la era del hielo también a este periodo. Ahora, durante el proceso de evolución humana, si bien es cierto, conocemos durante qué era se termina desarrollando, durante qué época, es también importante señalar durante qué periodo se produce el proceso de evolución humana. Si tuviéramos que mencionar un periodo, tu respuesta vendría a ser el paleolítico. Ujú. Entonces, por ahí no vaya a ser que nos terminen formulando una pregunta en relación a esto. Y es también importante, por ejemplo, es también importante conocer que hay una convivencia bastante fuerte entre el hombre con una megaflora y con una megafauna. Es decir, hay animales de gran tamaño que terminan poblando nuestro planeta. Ujú. Muy bien. Ahora, tenemos por aquí la pregunta número uno. Muy bien, traten de enviar por favor sus respuestas, ¿sí? A ver, para poder ir viendo cómo van avanzando. Muy bien por ahí, Laurente, excelente. Bueno, tenemos por aquí un cuadrito que nos va a ayudar obviamente a sintetizarlo, este tema. Por ejemplo, debemos recordar que durante todo el periodo del Paleolítico se termina desarrollando este proceso evolutivo. El hombre surge durante el Paleolítico, pero también completa su proceso evolutivo dentro de este periodo. Es por eso que al Paleolítico podemos incluso nosotros dividirlo. Claro, podemos hablar de un Paleolítico inferior, de un Paleolítico medio y de un Paleolítico superior. Cuando yo te hablo, por ejemplo, del Paleolítico inferior,
hay dos especies que terminan desarrollándose aquí, el Homo habilis y el Homo erectus. Son dos especies. ¿No? Bueno, empecemos primero señalando al Homo habilis. Recuerden que el Homo habilis es la primera especie humana, la primera especie humana, y bueno, debemos tomar mucho cuidado, ¿no? Primero en dividir lo que viene a ser la idea del Australopithecus, de repente han escuchado este término, el Australopithecus, uh-huh, y la idea del Homo, no es lo mismo. Si yo de repente les digo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un Homo y un Australopithecus? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre el Homo y el Australopithecus? Uh-huh. En primer lugar, recuerden que este término Homo hace alusión a qué? Al ser humano, al hombre. Por lo tanto, los Australopithecus no son considerados seres humanos. La pregunta vendría a ser, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Por qué los Australopithecus no son considerados seres humanos? A ver, si tuviéramos que de repente señalar una respuesta a esto, ¿qué me dirías? A ver, ¿por qué los Australopithecus no son muy bien, Zulcaray? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Uh-huh. ¿Por qué no son considerados seres humanos? Porque el Australopithecus no tuvo la capacidad de poder elaborar armas o herramientas de piedra. Es por eso que no se le considera ser humano, recuerden. ¿Ya? Los Homo sí, pues, ¿no? Y justamente la primera especie humana, el Homo habilis, es la que termina elaborando las primeras herramientas o los primeros instrumentos de piedra. No se olviden de esto. ¿Uh? Justamente de ahí viene el nombre habilis, ya que él tuvo la habilidad de poder elaborar esto. Obviamente para eso es importante el desarrollo de un dedo para el Homo habilis, el dedo pulgar, recuerden, el llamado también pulgar oponible, un dedo que le permitió a él poder prensar, poder sujetar, no te olvides, los objetos, en este caso las piedras, para poder iniciar el tallado y la elaboración de las primeras armas de piedra. Ahora, si analizamos un poco lo que dice Federico Engels, Engels señala de que un factor importante para este proceso evolutivo viene a ser el trabajo. Pero recuerden, para que el hombre inicie la elaboración de instrumentos o herramientas en base a piedra, es sumamente importante uh-huh, que haya desarrollado como primer requisito el bipedismo. Ese es el primer paso al proceso evolutivo. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el desarrollo del bipedismo con la elaboración de armas o herramientas en base a piedra? Fácil. Recuerden que si el hombre inicia el bipedismo, deja de ser cuadrúpedo y pasa a ser bípedo, eso le permitió, por ejemplo, ¿no? Tener las extremidades superiores libres y posteriormente poder manipular así con esto, con estas manos, objetos y poder elaborar a la larga herramientas. Entonces, antes de la elaboración de herramientas, que justamente esta es la característica principal que separa al ser humano de los animales, el primer paso para este proceso evolutivo fue la bipedestación o el bipedismo, no se olviden. Y bueno, también tenemos por aquí que entender que el Homo habilis, a pesar que elaboraba ya herramientas, sus herramientas eran bastante rudimentarias, bastante toscas. Por ejemplo, elaboraba cuchillos de mano, raspadores, ¿no? Y estas herramientas obviamente generaban una limitación bastante dura para poder dedicarse a la cacería. Eran herramientas muy rudimentarias. Muy bien, por ahí Laurente ya ha enviado las dos respuestas. Chicos, envíen por favor su respuesta. Miren, el Homo habilis, por ejemplo, se dedicaba no a la cacería, sino a la carroñería. Claro, era un carroñero. Recuerden que sus herramientas, al ser bastante rudimentarias, perjudicó, ¿no? Que ellos puedan, por ejemplo, eh, practicar, ¿no? En la cacería y poder, ¿no? De forma efectiva cazar alimentos. Recuerda, con cuchillos de piedra, con raspadores, era muy difícil para ellos, obviamente, desarrollar la cacería. Es por eso que si se van a alimentar de carne, van a hacerlo a través del consumo de carne de animales muertos.
Entonces, el habilis es un carroñero. Ahora, recuerden que el consumo de la carne es cruda en ese tiempo y que la primera especie que logra, por ejemplo, iniciar el consumo de la carne cocida viene a ser la siguiente, el llamado Homo erectus. Recuerden que incluso la denominación erectus hace alusión, ¿no?, a aquella persona que ha logrado perfeccionar completamente la posición erguida de la columna. Entonces, estamos hablando del Homo erectus. Recuerden que esta especie, la segunda, ¿sí?, la segunda especie humana, fue la primera en emigrar de África. Sí, sale de África, uh-huh, y llega a poblar continentes como Europa, como Asia, no se vayan a olvidar. Y de repente el hecho más importante es lo que vemos aquí en la imagen. Uh-huh. Sí, el empleo del fuego, no te vayas a olvidar. El fuego le permite al Homo erectus, por ejemplo, eh, espantar a las bestias, ¿no?, a los animales, a los depredadores. El fuego es como un arma, pero también recuerden que le permite mejorar la iluminación y por lo tanto prolongar el día. ¿Eso qué significa? Alargar, ¿no?, la existencia humana. Recuerden que antes el día, ¿no?, iniciaba con la salida del sol y terminaba con la puesta del sol. Pero ahora gracias al fuego se va a poder iluminar, recuerda, cuevas, por ejemplo, y por lo tanto va a incrementarse la existencia, ¿no?, o la duración del día en este caso. Pero sobre todo el fuego le permite cocer sus alimentos. Eso es lo más importante. Recuerda que alimentos cocidos, uh-huh, son mucho más, recuerden, son mucho más saludables y obviamente es un alimento con mayor número de nutrientes que favorece al Homo erectus. Uh-huh. Y eso obviamente permite posteriormente el desarrollo del cerebro y el desarrollo del ser humano en general. Ya durante el Paleolítico Medio, es importante recordar a esta otra especie, el llamado Homo neanderthalensis. Muy bien, Zulcaray, muy bien, excelente. El Homo neanderthalensis, sí, recuerda, esta especie, Homo neanderthalensis, uh-huh, es la primera especie, por ejemplo, en practicar, no te olvides, los entierros humanos, las prácticas funerarias, en enterrar a sus muertos. Recuerda que esto involucra un pensamiento mágico religioso. La idea de que existe vida, por ejemplo, después de la muerte. La primera especie que manifiesta esto, pensamiento mágico religioso. Bueno, también aquí es importante mencionar, ¿no?, el uso de un lenguaje articulado. Esto es algo que caracteriza, por ejemplo, al llamado, al llamado eh, Homo erectus. Uh-huh. Bueno, disculpen, al Homo neandertal. Profe, una pregunta, entonces, el primero en emitir palabras, ¿no? El primero, por ejemplo, en enterrar a sus muertos es el neandertal, sí. Por ejemplo, también es importante hablar ya en el Paleolítico Superior del llamado Homo sapiens. El Homo sapiens, la última especie, ¿no?, hombre pensante, es lo que significa, es aquella especie, ¿no?, que hace referencia a nosotros, ¿no?, los seres humanos en la actualidad. Y justamente recuerda que esta especie es la que terminó poblando todo el planeta. Es la única especie que llegó a poblar todo el planeta. Por cierto, si África fue el primer continente en ser poblado, el último continente en ser poblado, ¿cuál es? América, pues. Así es. Y justamente esta especie llegó a poblar América. Hay teorías que explican el poblamiento de América, por supuesto. Esas teorías se ven, ¿no?, en la parte, ¿no?, del curso de Historia del Perú y eso lo vamos a tocar nosotros la siguiente semana. Ahora, por otro lado, es importante también señalar el arte que ellos practicaban. Por ejemplo, está el arte parietal y está el arte mobiliario. Cuando yo te hablo de arte parietal, estoy haciendo alusión a las pinturas, ¿no?, que ellos realizaban en las paredes de las cuevas. Este es el llamado arte rupestre, también conocido. Y recuerda, aquí representaban principalmente en sus pinturas, representaban principalmente, muy bien, escenas de cacería o en todo caso escenas de animales. Muy bien, por ahí entonces, ¿sí? Eh, Muy bien la respuesta, los que han enviado, no todos acertaron hasta ahí. Muy bien, en la pregunta número 1, claro, la respuesta aquí es, ¿no?,
el uso del fuego. Recuerden que esto, ¿no?, se inicia desde el Paleolítico inferior y es el Homo erectus el primero en utilizar el fuego. Muy bien, ahí está. Y bueno, tenemos por aquí una imagen que hace alusión también al arte parietal que practica el Sapiens durante este tiempo. Recuerden que hay dos cuevas muy importantes donde se puede apreciar el arte del Paleolítico superior del Sapiens. La cueva de Altamira, en España, y la cueva de Lascaux en Francia. No te vayas a olvidar. Altamira en España y Lascaux en Francia. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta nosotros el desarrollo del arte mobiliar. Arte mobiliar, es decir, objetos movibles. Por ejemplo, bastones de mando. Y lo que el Sapiens también elaboraba en ese tiempo es, por ejemplo, esto. Miren esta imagen. Claro. ¿Cómo se denomina este tipo de esculturas, muchachos, que el Homo sapiens realizaba durante el Paleolítico superior? A ver, ¿qué nombre tienen estas esculturas? Ujú. A ver, ponlo, vamos, yo sé que tú puedes. A ver, ¿cómo se denominan estas esculturas creadas por el Homo sapiens durante el Paleolítico superior y que forman parte del arte mobiliario, asociado justamente al culto a la fertilidad femenina, ¿no?, a la procreación de hijos? No te vayas a olvidar. Esto se llama Venus, las Venus paleolíticas. No te vayas a olvidar de esto. Muy bien, a ver. Muy bien, por ahí me han enviado, claro, también han enviado la respuesta en la pregunta 2, ¿verdad? Muy bien, ya aquí hay diferencias. Hay algunos que dicen la B, otros que dicen la E. A ver, los demás, los que faltan, muchachos, envíen por favor. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? A ver, a ver. ¿Cuáles serían los principales factores? Los principales factores en el proceso de la humanización. Recuerden que uno de los principales factores es el bipedismo. Claro, el bipedismo. Y en segundo lugar, ¿no?, el lenguaje articulado. ¿Por qué, profe? Porque el bipedismo permitió liberar las manos y esto va a permitir después la producción de armas o herramientas. ¿Y el lenguaje articulado para qué sirve? Para transmitir conocimientos de un grupo a otro, no te vayas a olvidar. Entonces aquí la respuesta en la pregunta número 2 viene a ser la alternativa B. Pues ahí está. Pregunta número 2, ¿no? Su respuesta es la alternativa B. Muy bien. Sigamos avanzando. También tenemos por aquí la pregunta número 3. Tenemos también aquí la pregunta número 3. La pregunta 3 hace alusión al periodo del Paleolítico. Recuerden que cuando ya utilizamos ese término paleolítico, estamos dentro de un periodo llamado la Edad de Piedra. Sí, recuerden que la primera gran etapa se denomina la prehistoria. Y la prehistoria se divide en dos grandes periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Justamente al hablar de la Edad de Piedra debemos recordar que hay tres periodos en los cuales se divide la Edad de Piedra: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Así que empecemos. Por ejemplo, es importante, por ejemplo, mencionar el periodo del Paleolítico, muchachos. Claro, recordemos, por ejemplo, que durante el Paleolítico, mientras se desarrolla el Paleolítico, el planeta se encuentra inmerso dentro de la época del Pleistoceno. Es decir, mientras la era del hielo se desarrolla, mientras la era del hielo termina desarrollándose, en ese contexto, también se va a terminar desarrollando el Pleistoceno. No te vayas a olvidar. Ahora, profe, una pregunta. ¿Y cómo se denominan a estos grupos sociales del Paleolítico? Se les va a dar el nombre, muy bien, Laurente, gracias. Se le va a dar el nombre de bandas. Bandas, sí, así lo vamos a conocer, con el nombre de bandas. Listo. Ahora,
Recuerda que vienen a ser las bandas la primera forma de organización social humana. Son grupos humanos que están conformados entre 20 y 30 individuos aproximadamente. No te vayas a olvidar, entre 20 y 30 individuos aproximadamente. ¿No? Recuerda que la banda tiene un líder. Hay un líder en la banda. Muy bien, Maite. Hay un líder en la banda. ¿Mm? Profe, ¿el líder quién es? Suele ser el mejor cazador. Recuerden que la cacería durante el Paleolítico fue la actividad más importante. Ahora, por otro lado, también debemos tomar en cuenta el tipo de vida que venían teniendo estos grupos humanos. Estas bandas que estaban conformadas, ¿no?, entre 30 y 40 personas, muy bien, Maite, gracias, eh, tienen una vida, recuerda, tienen una vida nómada. Profe, ¿qué significa que sea nómada? Es decir, que se desplazan de un lugar a otro, que migran constantemente. A eso le llamamos vida nómada. Bueno, otro punto que también es importante tomarlo en cuenta es señalar que los grupos humanos de este tiempo habitaban temporalmente en cavernas, es decir, eran cavernícolas, pero recuerden que el término cavernícola también puede ser sustituido en este caso por el término de troglodita. Entonces, en un examen, por ejemplo, nos viene en término troglodita, troglodita es sinónimo de cavernícola. Claro, no tenían un lugar estable donde vivir, pero se refugiaban, ¿no?, ante ciertos problemas, como por ejemplo la oscuridad o el frío, en las cuevas. Ahora, debemos también recordar cuáles son las actividades económicas que estos grupos humanos, que estas bandas practicaban durante el Paleolítico. Por ejemplo, los grupos humanos se dedicaban en este tiempo a la práctica de actividades de subsistencia. Muy bien, Zulcaray, muy bien. Profe, subsistencia, ¿qué significa esto de subsistencia? Es decir, que estos grupos humanos tenían que practicar estas actividades para poder sobrevivir. Si no las practicaban, obviamente desaparecían. A estas actividades también se le conoce como parasitarias o depredatorias, ya que el hombre es como un parásito, el hombre es como un parásito o un depredador que obtiene su alimento del medio natural, no te vayas a olvidar. Ahora, ¿cuáles son esas actividades económicas practicadas durante el Paleolítico? La cacería, que es la actividad más importante, la pesca y también la recolección. ¿Qué cosas recolectaban? Recuerda, frutos, mariscos, ¿no? Importante en la práctica de la recolección aquí. Muy bien, esto viene a ser entonces la característica del Paleolítico. Debemos también recordar, por ejemplo, ¿no?, que durante el Paleolítico los grupos humanos tuvieron esta característica. Miren, a ver por aquí. Sí, ahí está. Esta es una imagen, por ejemplo, que resume lo que el ser humano logró durante el Paleolítico. Claro, vivían en grupos, eran bandas, dentro de cuevas, muy bien, practicaban el arte rupestre, muy bien, e incluso, recuerdo, ya dominaban el fuego, como pueden ver aquí. Pero a mí lo que me llama la atención de repente, lo que llama la atención de repente aquí, es ver cómo este tipo de situación va a ir cambiando progresivamente en el Mesolítico, justamente para poder mejorar, ¿no?, de repente el entendimiento del Mesolítico. Aquí tenemos una imagen que hace alusión a esto. Sí, miren, aquí, esto es el Mesolítico, pero me doy cuenta que ahora las personas ya no viven en cuevas. Claro, durante el Mesolítico, los grupos humanos iniciaron la vida ¿dónde? Iniciaron la vida en aldeas. No se vayan a olvidar. Sí, van apareciendo aquí las primeras aldeas, ¿no? Las primeras chozas, para que me entiendas. Y como ustedes pueden ver en la imagen, estas primeras viviendas, estas primeras aldeas, ¿no?, que no van a ser obviamente viviendas permanentes, sino van a tener un carácter temporal, van a ser construidas ¿dónde, muchachos? Miren por aquí, miren la imagen, cerca que
¿Qué es esto, chicos? ¿Qué viene a ser esto? A ver. Muy bien, Laurinde. Claro, esto viene a ser un río, ¿no? Cerca de ríos, lagos o cerca al mar se van a construir las primeras viviendas. La pregunta es ¿por qué? ¿A qué se debe? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué las primeras viviendas durante el Mesolítico van a ser construidas cerca a ríos, cerca a lagos? A ver, muy bien, excelente, Quispe, claro, porque aquí se va a practicar muy bien, la actividad pesquera. Muy bien, Maite, excelente. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? La pesca, muchachos. Mira, si tú te ubicas cerca de un lago, cerca de un río, cerca del mar, puedes pescar hoy, mañana también, pasado mañana también. Por lo tanto, vas a tener, ¿no? Vas a tener una alta probabilidad de conseguir alimento siempre. Por eso es que la actividad pesquera, al final, es la que se encuentra relacionado con el inicio de la construcción de este tipo de viviendas. Recuerda, estamos hablando del Mesolítico, hemos hablado de las primeras aldeas, las primeras chozas, para que me entiendas, y lo más interesante de repente es que los grupos humanos ya no son llamados bandas. Ahora estos grupos humanos reciben el nombre de clanes. Son mucho más numerosos, hay una mejor relación entre cada miembro del clan, no te vayas a olvidar, y tienen una vida de tipo semi-sedentario, o también llamado este tipo de vida como semi-nómada. No te olvides, el tipo de vida es semi-sedentario o semi-nómada. ¿Qué significa esto de vida semi-sedentaria o semi-nómada? Que por un tiempo se van a quedar a vivir ahí, porque obviamente obtienen alimento en ese lugar, pero cuando el hombre ve que el alimento escasea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a terminar desplazándose nuevamente de un lugar a otro. O sea, por un tiempo es nómada y por un tiempo es sedentario. A esto también se le llama los inicios de la vida sedentaria. Los inicios. No se llama totalmente sedentarismo, pero es el inicio de la práctica de vida sedentaria, o también se le conoce como semisedentario. Ya está, muy bien. Ahora, es importante recordar, muchachos, que a mediados del Mesolítico termina el Pleistoceno y a mediados del Mesolítico también inicia la época del Holoceno. Así es, la era de calor en la cual todavía el día de hoy nos encontramos, no te vayas a olvidar. Ah, profe, yo estoy entendiendo. Y ahora dígame qué tipo de actividades económicas practica el hombre durante el Mesolítico. Aquí el ser humano practica actividades de tipo mixtas. ¿Mixtas? ¿Eso qué significa? Actividades que son prácticamente la unión entre lo que viene a ser las actividades depredatorias del Paleolítico. Eso significa que el hombre va a seguir cazando, va a seguir pescando, va a seguir recolectando, pero además de esto va a iniciar la práctica de nuevas actividades. ¿Cuáles son esas nuevas actividades que el hombre va a practicar ahora en el Mesolítico? La horticultura y la crianza de animales. La horticultura y la crianza de animales. Recuerden que el término horticultura hace alusión a una agricultura incipiente, a los inicios de la domesticación de las plantas. El término horticultura viene de huerto. Tú sabes lo que es un huerto, ¿verdad? Es una pequeña área, ¿no? Donde de forma experimental el ser humano iba depositando semillas, movía la tierra, regaba. Muchas veces no tenía nada y algunas veces sí. Algunas veces crecían plantas, daban fruto, ¿no? Está experimentando, ¿no? La inicial domesticación de plantas se da aquí. Es importante, eso es la horticultura. ¿Y sabes quiénes son las que contribuyen a la práctica de la horticultura? No son los varones de estos clanes, sino las mujeres, muchachos. Sí, las mujeres. ¿Recuerda? Claro, esas mujeres que durante el Paleolítico fueron conociendo, ¿no? El ciclo de vida de las plantas, ¿no? A través de la práctica de la recolección fueron ganando más y más conocimientos y esos conocimientos le van a permitir para, por ejemplo, tener, ¿no? Un cálculo de cuánto demora cierta planta en crecer. Así es.
Y bueno, es importante, por ejemplo, señalar, aparte de la horticultura, señalar la crianza o domesticación de animales, siendo, por supuesto, el primer animal domesticado el perro. Pues claro, y justamente, el hombre domestica el perro al can, ujú, para poder así mejorar qué actividad, chicos. A ver, ¿en qué actividad el perro va a terminar apoyando al ser humano? A ver, dímelo. A ver, ¿en qué actividad el can apoya al ser humano? En la cacería, pues, muchachos. En la cacería. Recuerda, claro, muy bien, Maite, en la cacería. Ujú, es importante tomar en cuenta esto. El pacto entre los hombres fue fácil, ¿no? Yo te cuido, te doy alimento y tú me ayudas a cazar. Así es. Ahí está en la práctica de la domesticación del perro. No te vayas a olvidar. Importante tomar en cuenta eso. Entonces tenemos por aquí nosotros pregunta número 3 y tenemos la pregunta número 4. Vamos. A ver, ¿qué marcas en la pregunta número 3 y qué marcas en la pregunta 4? Vamos con, hay algunos que ya han enviado su respuesta, muy bien. A ver, vamos con la pregunta 3. Dice, a fines del Paleolítico Superior se inició la domesticación del medio ambiente, lo cual se agudizó en el Mesolítico. En este periodo, el fenómeno señalado repercutió en, a ver, ¿qué marcan ahí? Claro, aquí la respuesta sería el comienzo ujú, de la horticultura. Profe, ¿por qué no la? Porque todavía no se llama agricultura. La agricultura propiamente dicha y sobre todo la agricultura intensiva, eso es, recién se consigue en el Neolítico. Ya, muy bien. Ujú. No, no se preocupe, no se preocupe, hay que intentar. Ustedes tienen que enviar su respuesta, intentar hacerlo. Aquí pueden dudar en el examen. Recuerden, no es bueno, ¿no?, que te guardes las dudas porque en el examen vas a seguir con eso. Entonces, por eso no puede ser A. Y obviamente la C no es un distractor absurdo, ¿no? Sabemos que la extinción del Neandertal es en el Paleolítico Medio. Hemos visto esto. Se culmina el proceso de hominización en el Paleolítico Superior, recuerda. Y miren, el fin de una economía depredatoria podría ser esto el mejor distractor a esta pregunta. Claro, el que menos dice, ¿no? En el Paleolítico tuvieron actividad depredatoria. Y en el Mesolítico ya no hay actividad predatoria, falso. Porque las actividades mixtas son la unión de actividades depredatorias como la caza, pesca y recolección con nuevas actividades. Por lo tanto, la E no es respuesta. Aquí tu respuesta tiene que ser la alternativa B, pues. No te vayas a olvidar. La alternativa B. Por ahí está. Muy bien. No te vayas a olvidar. Ujú. Ya está. Muy bien. Tenemos también la pregunta número 4. Dice, marque la alternativa correcta respecto a los procesos sociales anteriores al surgimiento de la agricultura. Muy bien, por ahí, a ver, vamos a ir, por ahí me dice la B, anteriores a la agricultura. Chicos, justamente todavía no hemos hablado de la agricultura. El siguiente periodo que viene, el neolítico, es ahí donde empieza la agricultura. Pero hasta aquí, todo lo que hemos mencionado es anterior a la agricultura. Por lo tanto, a ver, vamos a buscar. Dice en la 1, edificación de la arquitectura pública, plazas públicas, por ejemplo. No. Templos, todavía no hay construcciones de esto. Entonces, la 1 no puede ser. 2, poblamiento de todos los continentes, por supuesto, ¿no? El último continente en ser poblado es América, se pobló en el Paleolítico, muchísimos siglos antes de la aparición o el surgimiento de la agricultura, claro que sí. 3, en desarrollo evolutivo del Homo sapiens, en desarrollo evolutivo del Homo sapiens, a ver, desarrollo evolutivo del Homo sapiens. Claro, recuerden que el sapiens se desarrolla durante el periodo del Paleolítico. Por supuesto que la respuesta entonces sería la alternativa B. Pues muy bien, excelente. Claro, aquí la respuesta sería la alternativa B. 2 y 3. Muy bien, ahí está. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cuántas respuestas buenas
has tenido? A ver, a ver. Ujú. Ya, muy bien, ahí está. Muy bien. Vamos con la pregunta número 5. Ahí está, la pregunta número 5, que es alusión justamente al periodo de la edad de los metales. Ya vamos a llegar a eso. Primero terminemos la edad de piedra. Recuerden que la última etapa, el último periodo de la edad de piedra es el neolítico. Ujú. El neolítico, muchachos. Y justamente cuando hablamos del neolítico, el neolítico coincide con el desarrollo del Holoceno. Por cierto, el Holoceno dura hasta el día de hoy. Esta época, denominada como Holoceno, hasta el día de hoy se termina desarrollando, muchachos. Profe, ¿cuál fue más largo? ¿Cuál terminó durando más? ¿El Paleolítico o mejor dicho, el Pleistoceno, profe, la era de hielo, o el Holoceno, la era de calor? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál tuvo mayor duración? A ver, ¿cuál tuvo mayor duración? Importante, a ver. Por ahí muy bien, Maite nos dice el Holoceno. Ujú. Ah, porque sigue hasta la actualidad. Muy bien. Cualquier persona, ¿no? De forma inocente diría el Holoceno. Déjame decirte que no es así. ¿No es así, profe? Claro, no es así, muchachos. El llamado Paleolítico, disculpen, el Pleistoceno, que se desarrolló en el Paleolítico, duró muchos más siglos que lo que dura hasta el día de hoy el Holoceno. Solo que este tema no tenemos mucha información y por eso lo vemos rápido, ¿no? En una sola clase. Y la mayoría de los temas que involucran el desarrollo del Holoceno lo vemos después en muchas clases. Y parece que el Holoceno, porque está durando hasta el día de hoy, es el periodo o la época climática más larga, y no es así. Es el paleo, en este caso, es el Pleistoceno o la era del hielo, el periodo de mayor duración. Y bueno, si hablamos, por ejemplo, en el Neolítico de grupos sociales, recuerden, a estos grupos sociales se les va a dar el nombre de tribus. Ujú. Recuerden, estos grupos están más, se puede decir, estos grupos se encuentran mucho más vinculados, ¿no? Están mucho más relacionados entre sí, no se vayan a olvidar, y superan fácilmente el número de 100 individuos. El tipo de vida que van a desarrollar los grupos humanos aquí durante el Neolítico es una vida de tipo sedentaria. ¿Qué significa aquí? ¿Se inicia el sedentarismo? No, se consolida el sedentarismo que ya se había iniciado en el Mesolítico. Entonces, como por ejemplo, a ver, ¿qué se ha encontrado que demuestra que el hombre del Neolítico es totalmente sedentario? Se ha encontrado esto, chicos. La presencia de ciudades o urbes y la presencia también de templos. ¿Ya? Cuando hablamos de templos, también hay plazas circulares, ¿no? Plazas rectangulares, y esto ya son edificios públicos, no te olvides, estos son los edificios públicos. Ahora, mientras sigo esperando que me envíen sus respuestas, la número 5, déjame contarte que durante el Neolítico, déjame contarte que durante el Neolítico, por ejemplo, se van a construir este tipo de ciudades, ¿no? Este tipo de ciudades ubicadas sobre grandes ríos o lagos para evitar obviamente la inundación. ¿Cómo se llaman este tipo de viviendas? Se denominan palafitos, no te vayas a olvidar, así se van a llamar, palafitos. ¿Ya? Importante tomar en cuenta, estos son los palafitos. Ahora, en la selva vamos a encontrar, ¿no? Bueno, curiosamente en la selva, en la actualidad podemos encontrar viviendas muy parecidas a los palafitos. Aquí le pongo una imagen para que tengas idea de lo que es un palafito. De repente estás pensando, profe, ¿qué está hablando? Los palafitos, como pueden ver, son aquellas viviendas bastante altas que se ubican sobre lagos o sobre ríos. Ahí están, estos son los palafitos. También durante el Neolítico es importante hacerte recordar la construcción de los megalitos. Profe, megalitos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el menhir, aquí está, miren, es una piedra vertical, ese es el menhir. Tenemos, por ejemplo, el famoso dolmer, que justamente vemos en esta imagen. Es una construcción muy parecida al de una mesa. Se forma por 3 o hasta 4 bloques de piedra. Una de estas
se ubica en posición horizontal sobre las demás como si fuera una especie de mesa. Ahí está, eso se llama dolmer, no te olvides, aquí está justamente, mire, dolmer. Y tenemos el famoso cromlech. Claro, el cromlech también tenemos una imagen de esto. Este es el claro ejemplo de un cromlech. Este cromlech tiene nombre, ¿no? Se llama Stonehenge, ¿sí? Stonehenge y se ubica en Inglaterra y viene a ser el cromlech más conocido. Incluso postuló, ¿no? Disculpen, postuló para ser maravilla del mundo, no te olvides. Lamentablemente no fue elegido como una de las maravillas del mundo actual. Así es. Ahora, el menhir es un ídolo, el dolmer es usado como una tumba y el cromlech se considera que esto es un observatorio astronómico. Y ahora, es importante también tomar en cuenta, por ejemplo, las actividades económicas que el hombre practica durante el Neolítico. ¿Qué actividades practica? Por un lado, puede ver la agricultura y por otro lado, la ganadería. Siendo la actividad más importante de las dos, la agricultura. Justamente hay un historiador inglés llamado Gordon Chall que denomina al inicio del desarrollo de la agricultura, la denomina como, muy bien, por ahí, mete, qué bien. Claro, lo termina llamando revolución neolítica. Recuerda, cada vez que tú veas en una pregunta el término revolución neolítica, ¿a qué hace alusión? Al periodo donde se inicia la agricultura y obviamente en qué lugar del mundo se inició esta práctica agrícola. Ahí hablamos de los COA. ¿Qué son los COA? Los COA son los centros originarios de la agricultura en el mundo. Y tenemos como principal centro originario este lugar, pues. Profe, ¿qué es esto? Es la llamada media luna fértil. No te vayas a olvidar, la famosa media luna fértil. Y aquí podemos ver de forma clara, vamos a ver por aquí, vamos a acercar la imagen para que ustedes puedan presenciar. Miren, podemos ver que abarca territorios, ¿no? De Egipto, en África, territorios, por ejemplo, como el valle del río Tigris y el valle del río Éufrates en Mesopotamia. Entonces, la media luna fértil abarca tanto territorios de Egipto como también de Mesopotamia. Fue en este lugar donde se inició la práctica agrícola. ¿Cuáles fueron los primeros cultivos desarrollados por el hombre? A ver, te hago esa pregunta, respóndeme. A ver. ¿Cuáles habrán sido los primeros cultivos desarrollados por el hombre? Muy bien, claro. Son cereales. Por ejemplo, tenemos ahí el caso del trigo y tenemos también la cebada. Pues claro, no se olviden de esto, por favor. Y muy bien, después del llamado neolítico, el siguiente periodo de nuestra historia, el siguiente periodo se denomina como edad de los metales. No se vayan a olvidar así, edad de los metales. Justamente cuando hablamos de la edad de los metales, es importante señalar que la edad de los metales se divide en 3 periodos. ¿Cuáles vienen a ser? La edad de cobre, claro, la edad de cobre, la edad de bronce, no te vayas a olvidar, y la famosa edad de ¿qué? Del hierro, no te vayas a olvidar, ahí está, cobre, bronce, hierro. La edad de cobre tiene otros nombres, también se le conoce como cuprolítico, eneolítico, calcolítico, no te olvides. Para muchos, la edad de cobre simplemente es una etapa de transición entre la edad de piedra y la edad de los metales. Por eso justamente se le da el nombre de cuprolítico, ¿no? Cupro es cobre, lítico viene de piedra. Profe, ¿y la edad de bronce? Bueno, la edad de bronce, muchachos, la edad de bronce, recuerda, es aquella etapa donde se inicia, por ejemplo, la agricultura de regadío. Claro, los canales de regadío aparecen en ese momento, se crea la rueda, se crea la escritura. Profe, un ratito, la rueda, la escritura,
Eso me hace recordar a un pueblo, profe, a una civilización de la región de Mesopotamia, claro. ¿Cómo se llama la primera civilización de la historia, que fue justamente la que creó la rueda, con los conocimientos de matemática, así como también la escritura, muchachos? A ver, ¿cómo se llamó esa primera civilización? Ujú. ¿Se acuerdan? Uy, 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 uy. Vamos, muchachos, vamos. Claro, los sumerios, excelente, muy bien, claro, sumerio, muy bien. Los sumerios, claro. Ujú. Entonces, la historia de los pueblos de Mesopotamia, como sumerios, acadios, por ejemplo, ¿no? Incluso también los babilonios, se encuentran en la Edad de Bronce. Incluso también en este periodo se desarrollan las primeras etapas históricas de Egipto. Por ejemplo, el imperio Tinita, el imperio Menfita, ¿no? Están aquí. Ujú. Así como también hay civilizaciones como la de los hebreos o la de los fenicios que se terminan desarrollando aquí, muchachos. Hebreos o fenicios. Ujú. ¿Y te acuerdas por qué era importante el pueblo de los fenicios? ¿Se acuerdan por qué son importantes los fenicios? A ver, a ver, a ver, a ver. A los fenicios se les recuerda como los primeros grandes comerciantes y navegantes de la antigüedad. Ujú. Claro, utilizaban un sistema de embarcaciones impulsadas por el viento y también movilizadas por la fuerza de una gran cantidad de ¿qué? De mano de obra esclava. No te vayas a olvidar, es importante entonces esto. Y bueno, también recuerda que como estamos hablando de que en la Edad de Bronce aparecen las primeras civilizaciones de la historia, por ejemplo, en este periodo van a aparecer también las primeras grandes ciudades. A esa difusión, ¿no? O a esa construcción de grandes ciudades antiguas se le conoce como la revolución urbana. Justamente estas grandes ciudades, bueno, van a ser construidas cerca de los valles, eh, donde ellos van a terminar, por ejemplo, eh, laborando, o cultivando. Entonces, estamos hablando de las ciudades de Mesopotamia, como la ciudad de, por ejemplo, Uruk, que son las más importantes, ¿no? O la ciudad, por ejemplo, de Akkad, no te vayas a olvidar, de los acadios, o en la ciudad de los babilonios, ¿no? Babilonia, por ejemplo. Entonces, ahí se va a desarrollar eso. Y esto también pasa, por ejemplo, en el caso de Egipto, la ciudad de Tinis, Memphis, aparecen esas ciudades. O en la India, ¿no? Jarapa, Mohenjo-Daro, son ciudades que van apareciendo ahí. ¿Mm? Así como también recuerden que el bronce, que se obtiene producto de una aleación, obviamente eso genera el inicio de la metalurgia. Bueno, recuerden también que con la edad de bronce se inicia la esclavitud en el mundo. Y esta esclavitud se termina consolidando bajo el sistema, ¿no? O bajo el periodo de la edad del hierro. Profe, ¿y las monedas en qué periodo surgen? Edad del hierro también. También recuerda que el primer pueblo que utilizó este metal fue el pueblo de los hititas. Muy bien. Por aquí, entonces nos dice qué alternativa se relaciona mejor a la edad de los metales. El comercio marítimo en relación a los fenicios. Claro, se inicia en el esclavismo y también se inicia en la revolución urbana. Claro, aquí la respuesta sería efectivamente la C. Muchos de ustedes de repente dirán, profe, no le pregunta, ¿por qué no es la A, por ejemplo? ¿O por qué no la B? Porque recuerden que en la A aparece el término migración a América y el hombre termina poblando América durante el Paleolítico Superior. Ujú. La B, la B no puede ser porque dice horticultura. Claro. ¿Y por qué no puede ser, por ejemplo, la E? Porque dice arte rupestre y esto es Paleolítico Superior. Así es. Muy bien, sigamos avanzando entonces. Ah, y la D no puede ser porque dice fin del Pleistoceno y el fin del Pleistoceno se produce en el Mesolítico. Muy bien, vamos ahora con una nueva pregunta. Tenemos la pregunta número 6.
Pero, ¿cómo le va, muchachos? A ver, vamos, ¿cómo le va? ¿Todo bien? A ver, hasta ahí. Ya, muy bien. Listo. A ver, vamos ahora a estudiar el tema de Mesopotamia, recordar Mesopotamia. Recuerden que Mesopotamia no es una civilización. Mesopotamia viene a ser un lugar específicamente. Este lugar llamado Mesopotamia o región entre ríos, justamente se ubica entre el valle del río Tigris y el valle del río Éufrates. Valle del río Tigris y valle del río Éufrates. Debido a la presencia de estos grandes ríos, debido a la presencia de estos grandes ríos, el territorio de Mesopotamia a lo largo del tiempo fue duramente invadido. Hubieron varios pueblos que quisieron establecerse en Mesopotamia, obviamente para aprovechar la alta fertilidad de esta zona. No te vayas a olvidar. Y bueno, debemos también, por ejemplo, tomar en cuenta que la primera civilización que se establece aquí es la civilización de los sumerios. Recuerden que ellos no estuvieron unificados, ellos se organizaron en base a la fundación de ciudades-estado, es decir, ciudades independientes. Claro, ciudades-estado, es decir, ciudades independientes. ¿Qué significa eso? Que cada ciudad tenía, por ejemplo, su propia norma, su propia ley, su propio Dios y su propia autoridad de gobierno. Ujú. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en consideración nosotros que los sumerios crearon varios aportes a la historia. Por ejemplo, la rueda. Ujú, claro. También muy bien el ladrillo, excelente. El calendario lunar, recuerdan que eran grandes astrónomos y elaboraron el primer calendario de la historia. Es el calendario lunar. Ujú, claro, muy bien. La escritura cuneiforme, sí. Y la escritura cuneiforme que está por aquí fue el principal aporte de los sumerios a la historia. Se puede decir que fue el aporte más importante incluso de los sumerios en toda la historia, muchachos, el más importante de los aportes. También recuerden que crearon el ladrillo, ¿no? Para poder edificar grandes construcciones que son denominados como sigurats. No sé si ustedes se acuerdan de los sigurats. Son construcciones de esta forma, miren. Claro, son construcciones de tipo piramidal, no te vayas a olvidar, miren, son construcciones de tipo piramidal, ¿sí? Trunca, escalonada. No te vayas a olvidar de esto. ¿Mm? Y también recuerda el sistema sexagesimal, pues. Profe, sistema sexagesimal, sí, recuerda esto, el sistema sexagesimal. Es decir, ellos elaboraban, por ejemplo, un sistema matemático. Por ejemplo, la geometría, la trigonometría utilizan este sistema, que es el más común. También utilizando un sistema decimal, no se vayan a olvidar de esto. Eso es relacionado sobre todo a las matemáticas, es importante que lo tengas en mente. ¿Qué pasó con los sumerios? Bueno, ellos fueron rápidamente conquistados por otro pueblo. ¿Por quién, profesor? Por el pueblo de los acadios. Los acadios, aquí los tenemos, al mando de Sargón I, conquistaron a los sumerios, unificaron por primera vez así la región de Mesopotamia y formaron o conformaron el primer imperio de la historia. No te vayas a olvidar. Ujú. Por favor, lean la pregunta 6 y traten de enviar su respuesta. Vamos, chicos, vamos, ustedes pueden, motívense. Muy bien. Y bueno, recuerda, eh, a pesar de que fueron grandes militares, los acadios no pudieron contener el avance de un pueblo migrante llamado los gutis, que al final terminó tomando el control, tomando el control de la región de el Imperio Acadio. Una vez que los acadios estuvieron debilitados, quienes aprovecharon para resurgir como una civilización, los sumerios, recuerden, a eso se llama periodo neo-sumerio o renacimiento sumerio, periodo bastante corto, porque después los amorritas, ellos que fundan la ciudad de Babilonia, terminarían conquistando a este pueblo de los sumerios. Y así se formó el primer imperio babilónico, no te vayas a olvidar, o simplemente imperio babilónico. Y durante este periodo destaca la presencia de este personaje.
Claro, destaca la presencia de Hammurabi. Hammurabi es sumamente importante y es importante recordar a Hammurabi porque fue un gran legislador, muchachos. Dime, qué es lo que se termina elaborando durante el gobierno de Hammurabi? A ver, por ahí, chicos, ¿qué es lo que se terminó elaborando durante el gobierno de Hammurabi? A ver, a ver, a ver, a ver. Un gran código de leyes, no se vayan a olvidar, un gran código de leyes, el código que lleva su nombre, el código de Hammurabi, que se basaba en una antigua ley, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero esta únicamente se aplicaba en la administración de justicia en casos en la cual la persona culpable de un delito, ¿no? Y la persona que había sido víctima de esto, muy bien, Laurente, gracias, pertenezcan al mismo nivel social, no te olvides, ya, importante. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, por ejemplo, que Hammurabi esculpió una piedra, hay una piedra, una imagen donde aparece Hammurabi recibiendo las leyes de parte del dios Amach. Sí, el dios Amach entregó aparentemente las leyes a Hammurabi. Ahora, también recuerden que el imperio babilónico llegó a su fin producto de la invasión de los hititas. Sí, los hititas procedentes de lo que actualmente podemos llamar como Turquía, llegaron a la región de Mesopotamia, invadieron el imperio babilónico. Uh-huh. eh, sí, 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 aunque, bueno, no, las leyes de Moisés, por ejemplo, Maite, no han sido descubiertas, ¿no? Uh-huh. Pero el código de Hammurabi sí, claro, el código de Hammurabi sí es un resto arqueológico encontrado. Y bueno, los hititas van a introducir este metal, muchachos, el hierro en la región de Mesopotamia, mientras que los casitas van a invadir a los babilonios, pero utilizando esto, caballos, la caballería. Recuerden, ellos domestican el caballo, son los primeros en domesticar un soldado a caballo y obviamente un ejército utilizando armas de hierro son mucho más fuertes que un soldado a pie y que utilizan armas de bronce. Los babilonios fueron derrotados. ¿Mm? Y en ese contexto, es en ese contexto donde un tiempo después los asirios, un pueblo que se había establecido en la alta Mesopotamia, somete a los babilonios que estaban debilitados y conquista así la baja Mesopotamia. Recuerden que los asirios se establecieron inicialmente en las zonas montañosas del norte, en la alta Mesopotamia, y luego conquistaron el sur. Justamente ahora vamos a hablar del imperio asirio. Por aquí está. Destaca la presencia, por ejemplo, de Sargón II. Claro, Sargón II. Uh-huh. Durante su gobierno se termina construyendo el palacio de Korsarbat. Y en este palacio se terminó esculpiendo, dentro del palacio se terminó creando esculturas muy, muy bellas de seres híbridos, llamados querubes, los genios o toros alados, también se le conoce, una especie de guardianes de este palacio, no te olvides. Seres híbridos porque tenían el rostro humano, el cuerpo del león, las patas, por ejemplo, de toro y las alas de águila. Así es. Y bueno, después de un tiempo, durante el gobierno de este personaje llamado Asurbanipal, los asirios logran conquistar definitivamente Egipto, logran también fundar la primera biblioteca en la capital del imperio de ese tiempo, que era la ciudad de Nínive, y logran obviamente la máxima expansión territorial del imperio. Así es, importante hablar de Asurbanipal. Recuerden, aquí tenemos una imagen para que más o menos identifiques esto. Aquí tenemos el mapa. Miren el territorio sumerio de color rojito. Miren el color verde oscuro el territorio de los babilonios. Y miren el territorio asirio. Si te das cuenta, el imperio más extenso, el más grande de todos, en la antigua región de Mesopotamia, es el imperio asirio. Así es. Pero fue una pregunta, ¿y cómo es que este imperio se vino abajo? Invasión de los medos se terminaron uniendo a quienes. Los medos se unieron a los babilonios que estaban esclavizados por los asirios, y mientras los babilonios se rebelaban desde el interior del imperio, los medos atacaban desde el exterior, y así fue como el imperio asirio, producto de estos dos problemas, tanto internos como externos, se termina desplomando y desaparece. Ahí está. Uh-huh. Y recuerden,
recuerden, los babilonios aprovechan para restablecer el mandato en Mesopotamia, creando así el segundo imperio babilónico o simplemente imperio neobabilónico. Si tengo que acordarme de algún gobernante aquí, sería de Nabucodonosor II. Protegió, recuerden, durante su gobierno se da la esclavitud del hebreo, de la esclavitud del pueblo hebreo, pero también se termina dando, por ejemplo, énfasis en la construcción de una obra que fue considerada como una de las maravillas del mundo antiguo. Profe, ¿cómo se llama esa obra? Los jardines colgantes de Babilonia, no se vayan a olvidar. Al final, ¿qué pasó? Con el tiempo, un gran imperio conquistaría la región de Mesopotamia, derrotando a los neobabilonios. Estamos hablando de los persas. No te olvides. De su primer gran emperador. Claro, estamos hablando de Ciro. Claro, Ciro II, así se llamó el emperador persa. Muy bien. Ahora sí, envíen por favor sus respuestas. A ver qué han enviado por aquí, muchachos. A ver, a ver, a ver. Ahí está, muy bien. Ya, muy bien. La A. La A. Por aquí hay coincidencias. ¿Será la A? Veamos. La premisa 1 dice, los sumerios políticamente se dividieron. Muy bien, Maite, gracias. Se dividieron. ¿Estuvieron organizados en ciudades-estado? Sí, verdadero. La ciudad de Lagash fue la más importante de la cultura babilónica. No, la ciudad de Babilonia fue la más importante para ellos. 3. El imperio acadio fue el primer imperio esclavista de la Edad Antigua. ¿Fue el primer imperio esclavista de la Edad Antigua? Claro que sí, verdadero. ¿El rey Asurbanipal logró la máxima expansión territorial del imperio asirio? A ver. Claro que sí, verdadero. La ley del talión fue promulgada durante el gobierno de Nabucodonosor, no, durante el gobierno de Hammurabi. Falso, muy bien. ¿Cuál es la respuesta aquí entonces? Muy bien. Claro, alégrense muchachos. Aquí la respuesta es, a ver, a ver. Claro, la respuesta aquí sería la alternativa A, pues. Muy bien, claro. Recuerden, la ley del talión es del código de Hammurabi, por lo tanto es del tiempo de Hammurabi. Por eso que la última es falsa. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 7. Ahí está la pregunta 7. Y obviamente hace alusión al desarrollo de la civilización egipcia. Claro, también tenemos que recordar de Egipto, por ejemplo. Mientras van ustedes leyendo y me envíen su respuesta, debemos recordar que la historia egipcia es una historia bastante larga, ¿no? Es más, miren, por aquí tengo un cuadro donde he tratado de resumir el periodo dinástico, para que ustedes lo tengan. Recuerden que hay una etapa predinástica también antes de los faraones, y la etapa dinástica es donde ya está presente la figura de los faraones. Antes de existir faraones, recuerden que Egipto estaba dividido en dos grandes zonas, el Alto y el Bajo Egipto. Alto y Bajo Egipto, no te vayas a olvidar. Profe, Alto y Bajo Egipto, sí, recuerda. Profe, Alto y Bajo Egipto, sí. Recuerden que había nomos, o sea, ciudades, estado, ubicados tanto en el Alto y Bajo Egipto, y estos se terminaron enfrentando. Se terminaron enfrentando, muchachos. Al final, la victoria termina siendo del Alto Egipto. Es así como se unifica Egipto. No te vayas a olvidar. Profe, una pregunta. Entonces, tras la victoria del Alto Egipto, se termina produciendo la unificación, ¿sí? Y se recuerda, ahí se termina nombrando el primer faraón. Y el primer faraón fue Menes. No te vayas a olvidar, llamado también Narmer. No te olvides. Este es el primer unificador. Profe, una pregunta. Una pregunta. ¿Qué pasó tiempo después? Ahora, acá hay algo muy importante, muchachos. Cuando el primer faraón, en este caso, ¿no? Menes, también es llamado de otra manera, recuerden,
también se le conoce como Narmer o el rey escorpión. Cuando Menes muere, la tumba que se va a terminar elaborando para él, es una mastaba. Pero fue una pregunta, ¿y qué es una mastaba? Es una construcción subterránea, es una tumba subterránea que se elabora debajo, su entrada se encuentra debajo de una construcción de tipo trapezoidal. Aquí podemos ver, esta es una mastaba. Entonces, si nos preguntan por ahí cuáles son las tumbas, por ejemplo, más antiguas de Egipto, ahí está la respuesta, las mastabas. No te vayas a olvidar, estas son las mastabas. Profe, una pregunta. Eh, ¿Qué pasó tras la muerte de Menes? Bueno, la capital de Egipto fue cambiada de la ciudad de Tinis, porque justamente por eso se llama Imperio Tinita, a la ciudad de Memphis. Memphis, sí, por eso a este imperio le llamamos Imperio Menfita o Imperio Antiguo. Durante esta etapa, por ejemplo, se impulsa la construcción de las pirámides. No te vayas a olvidar. Sí, aquí se va a impulsar, por ejemplo, la construcción de pirámides. ¿Qué van a hacer las pirámides, muchachos? ¿Qué función van a tener? A ver, chicos, ¿para qué servían las pirámides en el Antiguo Egipto? Pregunta que puede venir así de simple puede venirte en el examen. A ver, ¿para qué servían las pirámides? A ver, a ver, a ver. Nada, oye, no me digas que no pueden con eso. Claro, claro, tenían una función funeraria, claro, muy bien, eran tumbas. No hay que olvidarnos de eso, por favor, eran tumbas, ¿ya? Y son las tumbas, bueno, en Egipto hubieron varias tumbas, las mastabas fueron las primeras, las más antiguas, pero las pirámides son las más, se puede decir, las más grandiosas, las más espectaculares, no te vayas a olvidar. Y justamente si nos preguntan durante qué periodo se construyeron las pirámides, esas llamadas pirámides de Giza, por ejemplo, la de Kefren, la de Miserinos, se construyen aquí durante el Imperio Antiguo. Y bueno, recuerden que lo más importante es que ¿cómo termina el Imperio Antiguo? Con el inicio de un enfrentamiento entre los nomarcas, los antiguos jefes de provincias o de ciudades, con la figura del faraón. Nomarcas que querían recuperar su poder perdido comienzan aquí a enfrentar a varios faraones. Es un periodo de inestabilidad política, de sublevaciones, de constantes enfrentamientos entre estos dos poderes, no te vayas a olvidar. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Profe, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. El Imperio Medio, o también llamado Imperio Tebano, aparece, ¿cuándo empieza el Imperio Medio? Cuando el faraón Antef I terminó unificando nuevamente Egipto. Sí, recuerden, así es como surge el Imperio Medio Tebano. Se le llama Imperio Tebano porque la ciudad de Tebas va a ser la capital de Egipto durante este tiempo, muchachos. La ciudad capital va a ser la ciudad de Tebas. Profe, una pregunta. ¿Y durante esta etapa se van a seguir construyendo, por ejemplo? ¿Se van a seguir construyendo, por ejemplo, pirámides? No, no se van a construir pirámides. Se va a dejar de construir pirámides y se va a volver a construir, por ejemplo, las mastabas, este tipo de tumbas. O se van a construir hipogeos. Profe, ¿cómo es un hipogeo? Bueno, el hipogeo es así, muchachos. Solo para que te acuerdes, ¿ah? La entrada al hipogeo se encuentra, ¿sí?, en la parte baja de una especie de elevación montañosa. Ahí se encuentra la entrada del hipogeo. Son tumbas subterráneas, si te das cuenta. La pregunta es, ¿por qué se dejó de construir pirámides y se pasó nuevamente a construir mastabas o a construir hipogeos? Si las pirámides son mucho más bellas, mucho más resaltantes, representaban el poder, por ejemplo, del faraón, así como también la continuidad a una vida eterna, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se dejaron de construir pirámides, muchachos? Primero,
mucha mano de obra, mucho tiempo se demoraba, ¿no? Y segundo, los asaltos, muchachos. Las pirámides eran saqueadas, no te olvides. Ahora, la pregunta por aquí que debemos tomar en consideración es lo siguiente. Chicos, aquí hay algo muy importante, espero que no te vayas a olvidar, por favor. ¿Quiénes construyeron las pirámides? A ver, ¿cómo se llama el grupo social que se dedicó a construir pirámides? A ver, a ver. Si me respondes esclavos, te equivocas. Fueron la misma población de Egipto a través de una especie de trabajo tributario, así como la mita en la época inca, ¿verdad? Donde el pueblo tenía que trabajar por ciertas temporadas al servicio del Estado, igual, en Egipto también. Era un trabajo, ¿no? Del pueblo en la construcción de este tipo de edificios, no te vayas a olvidar. Y bueno, el Imperio Medio llegó a su fin producto de la invasión de los Hicsos. Y bueno, todo ese periodo donde los Hicsos estuvieron gobernando en Egipto se le llama segundo intermedio o segunda etapa oscura, no te olvides. Ujú. Luego, nuevamente, Egipto se unifica bajo el mando de un faraón llamado Amosis, Amosis I, quien funda el Imperio Nuevo o llamado también Imperio Neotebano, no te vayas a olvidar. Imperio Nuevo o llamado también Imperio Neotebano. Por aquí aparece la figura, por ejemplo, de Tutmosis III. Profe, Tutmosis III, sí, recuerda, importante hablar de Tutmosis III. Durante su gobierno se logra la máxima expansión de Egipto y también aparece la figura de Akenatón, llamado también Amenofis IV. Akenatón o Amenofis IV, muchachos. Profe, Akenatón. Sí, es importante porque durante su gobierno él establece una reforma religiosa. Recordemos que Egipto, chicos, como lo dijo Herodoto, el padre de la historia, era el pueblo más religioso de la antigüedad. Pero lo que hizo Amenofis IV o Akenatón es eliminar el politeísmo y establecer el monoteísmo, el culto a un solo Dios, Atón, no te vayas a olvidar. ¿Por qué hizo esto, profe? Porque buscó acabar con el poder de los sacerdotes del Dios más importante en ese tiempo. Profe, ¿cuál es ese Dios más importante? Por aquí lo pongo, muchachos. El Dios Amón, es el sol. Quería limitar, quería acabar con el poder de estos sacerdotes. Recuerden que después de su muerte asume el gobierno Tutankamón. Y Tutankamón, ¿qué es lo que va a hacer? Restaurar, no te olvides, él va a restaurar el politeísmo. Manipulado, era muchacho nada más, manipulado por los sacerdotes del dios Amón que querían recuperar el poder perdido, restaura el politeísmo. Bueno, posiblemente después de esto los sacerdotes ya no lo necesitaban, así que lo asesinaron. Su tumba fue una de las pocas encontradas intactas. Howard Carter también siendo el descubridor en el Valle de los Reyes. Y el último gran faraón del imperio nuevo o neotebano, por ejemplo, es Ramsés II, no te olvides. Durante su gobierno se enfrentan a los hititas, por ejemplo. En el tercer intermedio, o tercer periodo oscuro, se produce la invasión de los asirios a la región de Egipto. Después de un tiempo, Egipto nuevamente pasó a ser unificado durante el gobierno del faraón Pasamético I, formando así el imperio saíta, porque la capital es Sais, y el último faraón fue Pasamético, por ejemplo, tercero. El último faraón que fue conquistado por Cambises II, emperador persa. Es así que con la llegada de los persas, Egipto, la historia de Egipto termina, muchachos. ¿Ya? Importante tomar en cuenta eso, muy importante. Miren por aquí, recuerda que Egipto tiene tres escrituras, hubieron tres escrituras creadas: jeroglífica, la más compleja; demótica, la más simple, no te olvides, para el pueblo; y hay una escritura llamada hierática, que es de uso sacerdotal, no te olvides. Además, recuerda esto, el famoso juicio de los muertos. Recuerda, al morir, los egipcios creían que el alma era conducido por el dios Anubis ante el tribunal del dios Osiris y pasaba por el juicio. Pesaban, ¿no? En un lado de la balanza, ¿no? Una vasija con una pluma, ¿no? No te olvides, la vasija con el corazón, que contenía el corazón, y en el otro lado la pluma.
la famosa pluma de la verdad. Si la balanza se mantenía en equilibrio, significa que la persona había actuado de buena manera en vida y que obviamente tenía derecho a la reencarnación. Pero, ¿qué pasaba de repente si eh, el corazón o la vasija pesaba más que la pluma? Por lo tanto, significa que esa persona era una persona impura, había actuado mal. Por lo tanto, este ser llamado el devorador se tragaba el corazón y por lo tanto el alma de la persona no podría volver a su mismo cuerpo. Recuerden que ellos creen mucho en la eternidad del alma, ¿no? Ellos consideran que el alma puede tener la oportunidad, después de pasar el juicio, de volver al cuerpo. Por eso es que el cuerpo lo terminaban momificando, embalsamando, muchachos. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta número 7? A ver, 7, 7. Estamos en la 7, muy bien, a ver. Ujú. A ver, a ver, a ver. Muy bien, excelente, claro. Aquí la respuesta sería, ¿no? Enfrentó principalmente a los estamentos o a los grupos sacerdotales. Pues claro que sí, no te olvides. Y no te olvides que el río Nilo desemboca en este mar, en el mar Mediterráneo, no te olvides. Ujú. Sigamos avanzando. Hay otro tema que tenemos que ver en la pregunta número 8. Hace alusión al tema de Grecia. Recuerden que la civilización griega es una de las más grandes civilizaciones de la antigüedad. Los griegos, por ejemplo, se ubicaron en donde, en la península balcánica, no te olvides. Aquí está. Y hay dos etapas, no te vayas a olvidar. Hay dos etapas. Por ejemplo, tenemos el caso, ¿no? Eh, por ejemplo, dos primeras etapas, muchachos. Esto se llama periodo Egeo. Se le llama Egeo por lo siguiente, porque el mar, aquí hay un mar, se llama mar Egeo. Este mar era el centro de desarrollo de estas primeras civilizaciones. Y hablando de las primeras civilizaciones de Grecia, tenemos a los cretenses o minoicos y a los llamados micénicos o aqueos. Los primeros en desarrollarse históricamente fueron los llamados cretenses o minoicos, no te olvides. Se le llama justamente minoicos, se le da este término minoicos, sobre todo en honor al rey Minos, que es un rey muy importante. El término cretense hace alusión a la isla donde ellos se establecieron, en la isla de Creta, que justamente sería esta isla. Cuidado, miren en el mapa, justamente la isla de Creta sería esta de aquí. Ahí existía, por ejemplo, recuerden, una ciudad que era la capital, un centro político, la ciudad de Knossos, que después va a ser descubierto sus ruinas por Arthur Evans. La economía de este pueblo principalmente giró en torno al comercio, no te olvides, a un comercio marítimo, y justamente los que gobernaban esta ciudad eran comerciantes marítimos. Por eso se plantea que los cretenses tuvieran un gobierno talasocrático. No te olvides, fueron considerados como la primera civilización de Europa, no del mundo, sino de Europa nada más. Profe, los sumerios son de Asia y de todo el planeta, no te vayas a olvidar. Ahora, es importante, por ejemplo, por ejemplo, la escritura lineal A, que está conformado por 92 signos, no te olvides, de forma vertical, es una escritura no traducida. ¿Qué pasó con los cretenses, profesor? Los micénicos los invadieron, los sometieron, los conquistaron, destruyeron el palacio de Knossos. Después de esto, los micénicos se establecieron aquí, muchachos, aquí, en la península balcánica, y fundaron ahí su ciudad capital, la ciudad de Micenas. La ciudad de Micenas, no te vayas a olvidar. Por eso justamente aquí cuando hablamos de micénicos, dice, ¿no? Se ubicaron en la península balcánica. Su escritura fue denominada justamente como la lineal B. Ese es el nombre de la escritura, chicos, lineal B. Y el gobierno, obviamente, es un gobierno de tipo talasocrático. Muy bien, Caray, muy bien, excelente. Todavía está luchando, muy bien. A ver, justamente en base a esto, chicos, tenemos la pregunta número 8. Vamos marcando la respuesta. Pero recuerden que hay una etapa de mayor esplendor en Grecia, que es el periodo clásico. En el periodo clásico, las polis o ciudades-estado van a entrar en apogeo y sobre todo hay dos ciudades-estado aquí, Atenas y Esparta. Recuerden que hay diferencias entre ellos. Por ejemplo, mientras Atenas tuvo el tipo de gobierno llamado democracia establecido por Clístenes, en Esparta se practicaba una aristocracia militar. Mientras Atenas tenía tres grupos sociales, los eupátridas, que son los ciudadanos, no te olvides, los descendientes de los fundadores,
los metecos, que son los extranjeros comerciantes, y los esclavos, los duolios. En Esparta también hay tres grupos sociales: los espartiatas, que son los nobles, ciudadanos, ¿no?, descendientes de los fundadores; los periecos extranjeros, que no pueden vivir dentro de la ciudad; y los ilotas, que son los esclavos. También en Atenas había una asamblea de nobles llamada el bule, y una asamblea popular llamada la eclesia. En Esparta también hay una asamblea, no te olvides, de nobles, se llama Jerusia, y una asamblea de pueblo se llamaba Apeya. Esto no te vayas a olvidar. ¿Ya? Importante tomar en cuenta esto. Miren por aquí la pregunta número 8, muchachos. A ver, vamos con la pregunta número 8. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Vamos, envíenlo. A ver, dice: el palacio de Nosos fue el centro administrativo de Creta. ¿Verdadero? ¿Los cretenses fueron invadidos por los jonios y los eolios? No. Los que invaden, recuerden, los cretenses son los micénicos. Esto es falso. 3. Los cretenses controlaron el mar de Egeo y desarrollaron talasocracia. ¿Verdadero? El comercio del bronce en el Egeo desencadenó la guerra de Troya. Falso. Falso. Recuerden, hay una rivalidad comercial entre troyanos y micénicos que genera la guerra de Troya, pero no es por el comercio del bronce. Eso es falso. Y la 5, la civilización micénica que fue invadida por los dorios. ¿Verdadero? Los dorios, jonios y eolios, estos pueblos indoeuropeos, acaban con los micénicos y fundan ciudades-estados, ciudades independientes. Por lo tanto, aquí la respuesta sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Cuál sería la respuesta aquí, muchachos? A ver. ¿Cuál sería la respuesta? La alternativa E, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahí, muy bien, tenemos por aquí también la pregunta, las dos últimas preguntas. Para acabar esta noche histórica, muchachos, tenemos la pregunta 9 y la pregunta número 10. Que obviamente están relacionadas a otra civilización, ¿no? La más grande civilización esclavista de la antigüedad, Roma. Recuerden que Roma atraviesa tres etapas históricas: monarquía, república e imperio. Cuando hablamos, por ejemplo, de la monarquía, por ejemplo, se desarrolla entre el año 753 a.C. hasta el año 509 a.C. Se considera, ¿no?, que la fundación de la ciudad de Roma se atribuye a Rómulo, ¿no? Hay una leyenda incluso que explica, ¿no?, cómo Rómulo funda la ciudad de Roma tras asesinar a su hermano Remo, no te olvides. Es por eso que justamente Rómulo se convierte en el primer rey, no te olvides, sí, primer rey, y él pertenece, recuerda, a una dinastía, los latinos, porque con el tiempo un pueblo ubicado al norte de Italia, los etruscos invadieron a los romanos y establecieron sus propios gobernantes, como Tarquino Prisco o Tarquino el Antiguo y Tarquino el Soberbio, no te olvides, el último gobernante, que fue justamente destronado por acción del pueblo en una protesta, en una gran rebelión. Y si hablamos de la sociedad, recuerden, hay varios grupos sociales. Por un lado tenemos a los llamados patricios, recuerda, los amigos de Bob Esponja, los patricios, ¿sí? Estos son los ciudadanos descendientes de los fundadores, son nobles, tienen derechos, tienen tierras, no te vayas a olvidar, tienen esclavos, ¿no? Y por su contraparte son los plebeyos. Plebeyos son personas de origen extranjero, son descendientes en todo caso de extranjeros, no tienen derechos, no son ciudadanos, no tienen esclavos, no tienen tierras. Pero con el tiempo ellos van a luchar por una igualdad social, una igualdad de derechos, van a conseguirlo. Pero eso es durante la República. Los clientes son plebeyos, ¿no?, que van a ser protegidos por los patricios, no te olvides. Y los libertos son esclavos liberados, y los esclavos, recuerda, son considerados objetos, no tienen derechos, no te vayas a olvidar. Bueno, recuerda, en base a esto podemos ya determinar la respuesta a la pregunta 9, ¿no? A ver, manden su respuesta. Y recuerden que tras la caída de la monarquía se inició la etapa de la república. La República Romana abarca del año 509 a.C. al año 29 a.C. Aquí aparecieron varias magistraturas, magistraturas, o sea, cargos importantes o instituciones, como el Senado, que representó el poder legislativo, la institución más importante en la historia romana, creaba leyes; los cónsules, que son dos autoridades que representan el poder ejecutivo, son jefes políticos y militares; el dictador, que es un cargo, no te olvides, de emergencia. Ante la ausencia de los cónsules, el Senado puede nombrar a un patricio como dictador, pero por un tiempo definido que no superan los 6 meses. Profe, ¿y el edil quién es? El edil es el alcalde, no te vayas a olvidar.
El cuestor es el encargado de, por ejemplo, recaudar los impuestos. El pretor, por ejemplo, era el juez. Esto es importantísimo, muchachos, acordate de estos cargos. Bueno, durante la República, los romanos iniciaron las campañas de expansión y su guerra de expansión más importante después de conquistar Italia fue las llamadas guerras púnicas, donde enfrentaron a los cartagineses por el control comercial en el mar Mediterráneo. Después de varias luchas, Roma logra en la primera, segunda y tercera guerra púnica derrotar a Cartago. Cartago queda totalmente destruida. Si bien es cierto, la república se expande, los beneficios, eh, van a ser únicamente para los patricios. Las tierras van a ser repartidas únicamente a los patricios. Los plebeyos buscarían tierras. Y ahí aparecería la figura de estos personajes, los hermanos Graco. Dos tribunos, recuerden que el tribuno era el representante de los plebeyos en el Senado. Era algo así como el defensor de los derechos. Tiberio pide la ley agraria y Cayo pide ley frumentaria. Ninguno de los patricios en el Senado aceptaba estas propuestas, obviamente que beneficiaban al pueblo, pero los afectaban a ellos, por eso los terminan asesinando. Esto que genera la formación de dos grandes grupos políticos, los optimates o del partido senatorial, que representaba los intereses de los patricios, y el grupo de los populus o del Partido Popular, que representaba el sector de los plebeyos, desencadenando así la primera guerra civil entre Mario y Sila. Sila, representante patricio, derrotó a Mario. Sila se convierte en dictador, pero tras su asesinato por parte de Pompeyo, su hijo adoptivo, el Senado decide formar el primer triunvirato, que estuvo integrado por Julio César, Pompeyo y Craso, no te olvides. Julio César conquistó las Galias, lo que hoy es Francia. Pompeyo conquista en ese tiempo España. Craso enfrenta a Espartaco y luego en una campaña hacia termina muriendo, fracasa en su campaña. Entre Julio César y Pompeyo estalla la Segunda Guerra Civil. Pompeyo huye a Egipto derrotado por Julio César. Julio César viaja a Egipto. En Egipto, el faraón Ptolomeo, esposo de Cleopatra, había asesinado a Pompeyo. Cleopatra trata de evitar que Julio César conquiste Egipto y termina seduciéndolo. Ella misma envenena a su esposo, el faraón Ptolomeo, y se casa con Julio César. Julio César, al quedar como único miembro del primer triunvirato, termina volviendo a Italia, donde le dan el cargo de dictador. Hace reformas a favor del pueblo, al final los patricios lo terminan asesinando en el Senado, y recuerda, tras esto, se termina formando el segundo, no te vayas a olvidar, tras esto se termina formando el segundo triunvirato. ¿Quiénes integran el segundo triunvirato? Lépido, Marco Antonio y Octavio. De Lépido se deshacen, lo nombran sumo pontífice de África, y entre Octavio y Marco Antonio se desató la última guerra civil que pondría fin a la República. Con la victoria de Octavio sobre Marco Antonio, Octavio fue nombrado por el Senado como emperador, tomando el nombre de César Augusto, no se olviden. Ese es el nombre del primer emperador romano. Y es así como empieza el imperio, chicos, y con esto termina también la clase. Profe, ¿cuáles son las respuestas a esta pregunta? Fácil, chicos. A ver, en la pregunta 9, cuando dicen personas pobres protegidas por la nobleza, son los clientes. Entonces, aquí debe ser 3A. Constituidos prisioneros de guerra, estos son los esclavos, 4B. La nobleza aristocrática con privilegios, estos son los patricios, 1. Y por lo tanto, no, personas que adquirieron progresivamente derechos, estos vienen a ser los plebeyos. Ahí está, respuesta 1C, 2D, 3A, muy bien, la respuesta aquí sería la alternativa A. Pues. Y en la número 10, pregunta bastante fácil, nos dice, durante la crisis de la República, el segundo triunvirato estuvo conformado por ¿qué? Muy bien, por ahí Laurente, excelente. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta, muchachos? A ver, para terminar, ¿cuál sería la respuesta de los miembros del segundo triunvirato? Recuerden que los triunviratos se formaron para evitar las guerras civiles. Aquí la respuesta sería Octavio, Marco Antonio y Lépido. Muy bien, respuesta alternativa D. Pues. Ahí está. Muy bien, muchachos, con eso terminamos nuestra clase. Muchísimas gracias por su atención y ya nos estaremos